Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema histórico muy importante aquí en El Salvador, la doctrina de seguridad nacional en El Salvador. Esta doctrina fue una ideología de político-militar que se originó en Estados Unidos durante la Guerra Fría, con el objetivo de frenar el avance del comunismo en América Latina. Su influencia fue muy importante en muchos países del continente nacional, especialmente en los años 60 y 80. En resumen, proponía que las Fuerzas Armadas no solo debían defender el país de las amenazas externas, sino también de los llamados enemigos internos. Así es, esta doctrina nació en un momento en que Estados Unidos temía que el comunismo se expandiera en la Revolución Cubana. En 1959, por eso impulsó programas de entrenamiento militar, inteligencia y control político en varios países de América Latina. En ese contexto, muchos gobiernos empezaron a los movimientos sociales, sindicales o estudiantiles como una amenaza comunista. En varios países, esta idea sirvió para justificar golpes de Estado dictaduros. ¿Cuándo empezó a aplicarse la doctrina nacional en El Salvador? Pues fíjate que la doctrina nacional de El Salvador comenzó a aplicarse en la década de 1970. El país vivía un fuerte descontento social debido a la pobreza, la desigualdad y la falta de participación políticas. Las protestas y los movimientos populares crecían y el gobierno los empezó a considerar como parte de una conspiración. Se podría considerar una conspiración comunista. Fue entonces cuando las Fuerzas Armadas tomaron un papel protagonista en el control del país, respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos. Durante la década de 1970, El Salvador vivía una profunda crisis social marcada por la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. En ese contexto comenzó a aplicarse la doctrina de seguridad nacional, una ideología impulsada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, con el propósito de frenar la expansión del comunismo en América Latina. Según esta doctrina, el enemigo ya no era externo, sino interno. Cualquier persona o grupo que protestara o exigiera justicia podía ser visto como una amenaza en el país. El ejército adoptó este pensamiento y empezó a controlar la vida política, económica y social, reprimiendo a campesinos, estudiantes, obreros y líderes religiosos que luchaban contra mejores condiciones. Con el apoyo militar y económico de Estados Unidos, el gobierno fortaleció las Fuerzas Armadas, lo que dio lugar a violaciones de derechos humanos, desapariciones y masacres. La represión provocó que los movimientos populares se radicalizaran y que surgieran grupos armados que más tarde formarían parte del conflicto armado. Así, la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en El Salvador fue una de las principales causas que desencadenaron la guerra civil salvadoreña. En 1980, entre el 1992, un periodo doloroso que dejó miles de víctimas, pero también una profunda lección sobre la importancia de la justicia, la paz y el respeto a los derechos humanos. Es importante mencionar que Estados Unidos apoyó fuertemente esta política. Enfrentó a soldados y a oficiales salvadoreños en técnicas de contrainsurgencia, inteligencia y control política. Además, financió armamento y asesoría militar para las fuerzas del gobierno salvadoreño.
especialmente durante los primeros años de la Guerra Civil. Para ellos, el objetivo era evitar que El Salvador cayera bajo la influencia comunista como había sucedido con Cuba y con Nicaragua. Como resultado de la aplicación de esta doctrina, El Salvador vivió una etapa de mucha represión, miedo y violencia. El gobierno, junto con las Fuerzas Armadas, comenzó a controlar a la población y reprimir todo tipo de protestas o movimiento social. Muchos campesinos, estudiantes, maestros y religiosos fueron acusados de ser comunistas o enemigos del Estado, aunque solo pedían mejores condiciones de vida y justicia social. Durante ese tiempo se cometieron graves violencias a los derechos humanos, como torturas, desapariciones y asesinato. Una de las tragedias más recordadas fue la masacre del Mozote en 1981, donde el ejército mató a cientos de personas inocentes, incluyendo niños y mujeres. También se formaron grupos paramilitares y escuadrones de la muerte que actuaban con el apoyo del gobierno. Toda esta represión y violencia generó enojo y resistencia en la población, lo que finalmente llevó al inicio del conflicto armado salvadoreño, que duró 12 años desde 1980 hasta 1992. En conclusión, la doctrina de seguridad nacional dejó una huella muy triste en la historia de El Salvador, porque en nombre de la seguridad se cometieron muchas injusticias. Sin embargo, también despertó al pueblo y le deseó de buscar paz y luchar por un país más justo y democrático. Esa doctrina provocó que la seguridad se pusiera por encima de los derechos humanos. Muchas personas fueron vigiladas, censuradas o perseguidas por pensar diferente. La desconfianza creció en la población y el país se volvió cada vez más tenso y dividido, lo que años después contribuyó al inicio del conflicto armado salvadoreño en la década de 1980. Tras la firma de los acuerdos de paz de 1992, la doctrina de seguridad nacional perdió fuerza. El país comenzó a construir una nueva visión de seguridad enfocada en la protección ciudadana, la democracia y los derechos humanos. Desde la década de 1930, el país había sido gobernado por una serie de regímenes que respondían a los intereses de una élite económica conocida como las 14 familias, que concentraban la mayoría de las tierras y las riquezas del país. Mientras tanto, la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza, trabajando en el campo con muy bajos salarios, sin acceso a educación, salud o derechos laborales. En la década de 1960 y 1970 comenzaron a surgir movimientos sociales que pedían cambios profundos. Los campesinos exigían una reforma agraria. Los estudiantes universitarios pedían educación gratuita y participación política. Y muchos sacerdotes, inspirados por la teología de la liberación, empezaron a hablar abiertamente sobre la injusticia social. Todos en estos movimientos buscaron una transformación pacífica y democrática del país. Sin embargo, las autoridades, influenciadas por la doctrina de seguridad nacional, interpretaron esas demandas como una amenaza comunista. A finales de los años 60, El Salvador comenzó a adoptar directamente la doctrina de seguridad nacional. Oficiales del ejército fueron enviados a capacitarse a la Escuela de las Américas en Panamá, donde se les enseñaban técnicas de contrainsurgencia, inteligencia militar y métodos de interrogatorio. La idea era fortalecer las Fuerzas Armadas para defender el país del comunismo.
pero en la práctica esto significó usar la fuerza contra los mismos salvadoreños que pedían justicia. En esta etapa, el gobierno militar salvadoreño empezó a ver su propio pueblo como enemigo. Se crearon instituciones de inteligencia como la Agencia Nacional de la Seguridad Salvadoreña, que vigilaban y investigaban y también perseguían a quienes consideraban opositores. Los sindicatos, las asociaciones estudiantiles, las organizaciones campesinas y las parroquias que promovían la injusticia social eran catalogadas como subversivas. En los años 70, la represión se volvió más fuerte. Se dieron fraudes electorales como en el de 1972 y 1977, donde los militares impidieron que triunfara la oposición política. Las protestas pacíficas fueron respondidas con violencia. En este contexto surgieron los llamados escuadrones de la muerte, grupos militares que actuaban fuera de la ley, secuestrando, torturando y asesinando a líderes sociales, maestros, estudiantes y religiosos. Estados Unidos jugó un papel decisivo en este proceso. A través de ayuda económica y militar, entrenó a los ejércitos latinoamericanos en tácticas de combate, espionaje y propaganda. El argumento era que si se permitía el avance de los movimientos de izquierda, estos se convertirían en gobiernos aliados de la Unión Soviética. En el caso del salvadoreño Washington, consideraba vital evitar el país de Cuba en Centroamérica. Por eso, el gobierno estadounidense proporcionó millones de dólares en asistencia militar, armas, vehículos, helicópteros y entrenamiento para el ejército salvadoreño. Los soldados eran instruidos en la idea de que estaban defendiendo la libertad, la democracia y la seguridad nacional. Pero lo que realmente se construyó fue un sistema autoritario y represivo. Cientos de miles de personas fueron desplazadas y miles más perdieron la vida en masacres como las del río Tumpul o el Mozote, donde comunidades enteras fueron exterminadas bajo la excusa de combatir la subversión. La aplicación de esta doctrina fue una de las principales causas que condujo al estallido de la Guerra Civil en 1980. Ante tanta represión, muchos grupos sociales y políticos decidieron organizarse y tomar las armas, dando origen al Frente Faramundo Martín para la Liberación Nacional del FMLN. Por su parte, el gobierno mantuvo su postura militar apoyando por Estados Unidos y élites del país. Ambos bandos se enfrentaron durante 12 años en una guerra que dejó más de 75,000 muertos, miles de desaparecidos y un país profundamente dividido. Durante este conflicto, la doctrina de seguridad nacional siguió siendo la base de discurso oficial. Se hablaba de defender la patria y eliminar el enemigo interno, pero en realidad se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas. En conclusión, la doctrina de seguridad nacional en El Salvador fue mucho más que una estrategia militar. Fue una forma de pensar que justificó la represión, el miedo y la violencia estatal. Se aplicó en nombre de la seguridad, pero por su resultado fue todo lo contrario. La seguridad, la desconfianza y el dolor de miles de familias. Esta doctrina nos enseña que cuando el gobierno confunde la defensa del Estado con el control de la población, los derechos humanos dejan de existir. Entender este pasado es importante para no repetirlo y para recordar que la verdadera seguridad nacional se basa en la justicia, la educación, la libertad y el respeto por la vida humana.